Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar Blocada en Fire Stick, ¿vale? Que este nos va a permitir bloquear anuncios. Estas indicaciones las podemos usar en Fire Stick 4K, Fire TV Cube e incluso con algunos dispositivos Fire TV más antiguos. También nos podría valer para Android TV e incluso para móviles con la aplicación específica. Blocada es una aplicación de utilidad gratuita de terceros que bloquea ventanas emergentes, anuncios, e incluso malware y rastreadores. Y que podemos usar, como decíamos, en la mayoría de dispositivos Android. Entonces hay muchas aplicaciones que dependen de publicidad, pero hay algunos casos que pueden ser aceptables, pero en otros casos son excesivos, ¿vale? Entonces incluso algunos anuncios y ventanas pueden ser maliciosos y pueden contener malware y rastreadores. Con Blocada puedes deshacerse de los anuncios que aparecen en las aplicaciones y esto asegura que su dispositivo se disfrute de una transmisión sin interrupciones. Por aquí te voy a mostrar algún ejemplo rápido de lo que podría hacer. Por ejemplo, aquí lo tengo activado con el navegador de Downloader en la web de marca y no sale ninguna publicidad, como veis, ¿vale? Aparte de que esto puede bloquear rastreadores y otras cosas como comentaremos a lo largo del vídeo, ¿vale? Ahora lo voy a desactivar. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí en Meme Deportes era con el desactivado, en este caso, ¿vale? Para que vieras, por ejemplo, Meme Deportes es una web que tiene un montón de publicidad, que ya con Pijol en su día lo quitamos, pues veis, aquí desactivado, pues sale la publicidad, ¿vale? Ahora lo voy a desactivar para marca, para que veas la publicidad de marca, ¿vale? Aunque ahí el navegador este iba un poquito lento y no la termina de cargar, pero veis, ahí sale publicidad. Si bajo un poco más por ahí también hay otra opción de publicidad, veis, ya están cargándolas. Y ahora te voy a enseñar Meme Deportes con el Blocada activado, ¿vale? Lo vuelvo a activar para que veas pues esa publicidad que suele ser bastante molesta con vicios y demás mierdas, pues que no me aparece, ¿veis? Por aquí lo tenemos. Si yo bajo para abajo, pues veis que pues no sale, así que pues nada, puede estar muy interesante este programa, te invito a verlo y vamos al lío a instalarlo. Suscríbete, que es gratis, y un like, comenta y eso. Hasta luego, no, vamos al lío. Bueno, pues vamos a proceder. Para ello vamos a necesitar la aplicación Downloader, que podéis bajar en la tienda de Fire TV Stick, ¿vale? En la propia tienda, que es una aplicación que nos vale como navegador, descargar archivos y demás, muy recomendada, que hemos usado en otros vídeos, ¿vale? Esta la buscáis y la descargáis. Una vez que estamos aquí, podemos aquí en esta barra escribir un código o una URL para ir a una web o directamente o descarga, ¿vale? En este caso vamos a buscar el nombre de la aplicación Blocada, ¿vale? Y le damos a Go. Vamos a escribir el nombre de la página web y le damos a Go, que es blocada.org. Esperamos y como veis aquí tenemos la página web. Nos tenemos que ir al apartado de arriba o aquí a descargas. Y vamos a buscar la que nosotros queramos. Como veis hay Android, iOS y otros. Entonces tenemos que bajar para abajo. En nuestro caso el Fire TV Stick, como sabréis, es Android, pero tenemos que bajarnos para abajo. Para aquí, vale, tenemos la versión, no podemos usar Google Play en este caso, a no ser que esto lo estés haciendo en un móvil, que podrías usarlo también. Tenemos la versión 5 y la versión 4, que vamos a ver las dos en el... aquí en el vídeo, ¿vale? Voy a probar la 5 para que lo veas, porque es la más nueva y normalmente la más recomendable y demás, pero luego veréis que al final me termina gustando más la 4, ¿vale? Por lo menos en lo que es a uso e interfaz. Luego el tema de bloqueo, pues bueno, habría que verlo. Como veis aquí, pues ya empezaríamos aquí a instalar y esperamos un momento. Es posible que tengáis que habilitar la instalación de aplicaciones desconocidas. Ahora ya lo tenemos, le damos a listo y le damos a abrir para ver la aplicación. Podemos borrar el APK para que no nos ocupe espacio, ¿vale? Lo tenemos ahí por ahí borrado y ya podemos abrir la aplicación. Ahora vais a ver que el problema de la versión 5, que no está adaptada para Android TV, ¿vale? Para televisores, con este Fire TV, y la vamos a ver un poco como estirada, ensanchada, rara. ¿Veis? La buscamos, además el icono, como veis abajo del todo, no se te pone. Por eso te voy a recomendar la 4 en principio. O te recomiendo que pruebes y ya tú cheques.
y decidas cuál quieres, ¿vale? Sería esta, la pulsamos, ¿vale? Y como veis aquí se nos va a arrancar. Va a funcionar, pero el manejo va a ser un poquito, pues eso, un poquito como así raro, aunque bueno, nos tenemos que ir moviendo. Como veis, por defecto está desactivada, tendríamos que pincharle para activarla. Aquí nos va a salir una serie de información que primero uso, que va a usar una VPN para analizar la navegación y así poder bloquear. Claro que sí, hombre, claro que sí. Entonces tenemos que darle a continuar. Y aquí nos explica eso, ¿vale? Que requiere configurar una conexión VPN, lo que permita supervisar el tráfico de red. Tenemos que darle ahí, que si estamos de acuerdo, darle a OK. Y como veis ahí, nos indica aquí otro aviso, tenemos que darle a continuar, que bloqueada estaría activado. Y ahora ya sí estaría activado. Ahora podemos ir ver las diferentes configuraciones que tenemos en la parte de abajo, de estadística, configuración y demás. Por aquí tenemos, veis, hay algunas web que ha ido bloqueando. Luego tenemos aquí lista de bloqueos, excepciones, aplicaciones y network, y aquí la configuración avanzada. Pero lo que te digo, ahora después, aparte, nos vamos a ir a la versión 4 que se ve mucho mejor. Mira, por aquí podemos ver algunas listas, ¿vale? En Broadlist que podemos habilitar para que bloquee, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos la estándar, puedes leer la información que hay en cada una y decidir tú la que quieres activar, ¿vale? Recuerda que si activas muchas puede ser que incluso te bloquee la navegación normal, ¿vale? Y lo que te decía, nos vamos a ir aquí a bloqueada 4, que es la versión que mejor va a ir aquí en el Android TV. Bueno, el FireTube Stick, aunque esto también puede valer para Android TV. Entonces la instalamos igualmente como hacíamos con el otro. Y como vais a ver, esta aplicación sí nos va a aparecer bien. Ya vale, si instalado la otra. Y aquí sí nos aparece con el escudo, la versión 4. Aquí, y el manejo va a ser mucho mejor, ¿vale? Como veis está desactivada. Vamos a irnos aquí a las opciones. Ahora vamos a ir viendo un poco con detenimiento, ¿vale? Le pincharíamos aquí y le damos a activar. Dile hola, bebé ahí. Y aquí pues nada, te dice pues lo mismo de antes, la VPN, pues que lo tengas en cuenta y si estás de acuerdo. Entonces en este caso daríamos OK y ya estaría activado, ¿vale? A la derecha puedes ver los bloqueos desde la fecha, el DNS, podemos ver aquí las diferentes configuraciones, ¿vale? Si pinchamos aquí, ser bloqueados desde el 2 del 7. DNS desactivado, podemos tocarlo, y bloqueada Plus, que está desactivado, que es como una versión pro o de pago, supongo, pero bueno, eso pasando. ¿Veis? Ahora después de un ratillo que he estado ahí navegando, ya me ha bloqueado cosas, pues rastreadores y cosas así. Vale, si lo pinchamos, podemos irnos al registro de host y ver que ha bloqueado, ¿vale? ¿Veis? Por aquí tenemos APIs y cosas pues que hacen que algunas estarán permitidas, otras no, ¿veis? Ahí, ¿vale? El tema de rastreos y APIs que hacen que, pues que eso, que puedan ver lo que tú estás viendo. Si seguimos por aquí para Mingo, pues podemos ver permitir nosotros algunos, bloquearlo y ajustes de bloqueos de anuncios. Si pinchamos en listas de host, pues sería lo mismo de antes, ¿vale? Ahora después lo vamos a ver, ¿vale? Aquí lo que te digo, puedes añadir tú para bloquear hosts específicos, dominios que quieras bloquear, yo que sé, por temas de infantiles o algo que no te interese, ¿vale? O listas, ¿vale? Puedes cargar listas por archivo que hayas descargado por internet con mejores bloqueos. Si seguimos por aquí, podemos ver las listas de hosts, que como veis por defecto, aquí se ve mejor que en la otra versión, que la 5, por defecto, a ver si se quita esto. Por defecto solo nos viene la primera activada, pero podéis ver varios que vienen bastante más y sobre qué trata y qué va a bloquear, ¿vale? Porque así, como os decía antes, podéis activar la que queráis, ¿vale? Hay alguna por aquí abajo que dice o comenta que bloquea los anuncios de YouTube, pero bueno, son de pruebas, entonces yo la he probado y no
no me ha funcionado. Tened cuidado, no le deis para abajo, que es para eliminarla, ¿vale? Como veis ahí, la flechita para abajo, ¿veis? Ahora ya le he dado y me la he cargado, tuve que volverlo a reinstalar, ¿vale? Así que nada, esto es ir habilitando lo que tú quieras. Muchas veces el proceso va a ser transparente para ti. Por ejemplo, si usas juegos o cosas así en el FireTube que tienen mucha publicidad y demás, vas a verlo bloqueado. Esto en el móvil también incluso funciona mejor aún, por lo que he estado investigando. Por aquí tenemos más serie de información, pero así un poco a grandes rasgos sería un poco lo que podemos hacer. Por aquí podemos también configurar el DNS. Si queremos, el DNS es lo que resuelve cuando tú haces una consulta a una página web o un servidor y demás. Podemos activar el que tiene por aquí o añadir uno de terceros. Como veis en la parte de abajo, vais a ver ahora que le he dado yo aquí a activar, podéis seleccionar pues algunos que bloquean publicidad. Pues AdWords es un bloqueador tipo familiar. Pues veis, aquí te pone los que va a poner y podéis ir seleccionando el que queráis vosotros para hacer vuestras pruebas.